Fue un sueño más que decidí ponerlo enfrente, perseguirlo todos los días. ¡Arriba México, señores! Ahora, rompes tus propias barreras y tus propias expectativas, porque rompiste un récord. Y en Magallanes hubo un accidente que marcó mi vida. Y hoy esa ballena es una bendición en mi vida, pero en ese momento no era. Y me costó muchísimo. No le dimos importancia al tema de la fauna marina porque no revisamos bien el tema. Y otra, lo que yo utilicé como aislante de frío fue grasa de lobo marino. ¿Y eso qué? ¿Atrae a las ballenas? Pues eso comen. Es como dice Moni, mi pacer, pues te pusiste de carnada humana. Nunca existió alguien en ese equipo que me dijera, no, aguas. Sacan radiografías y me dicen, tienes 2 vértebras de la columna rotas, fisura de pelvis y cadera y cada rodilla rota en 4. Y yo decía, no puede ser. ¿Cómo recibes esta frase? Tienes el 30% de posibilidad de volver a caminar. Con mucha culpa. Es la nadadora profesional de aguas abiertas que hace un par de meses consiguió a sus 51 años romper un récord al darle la vuelta a la ciudad de Nueva York, nadando sin descanso durante 48 kilómetros en poco más de 2 horas. Es la misma que hace 16 años llegó a la sala de urgencias de un hospital en Chile, víctima del coletazo de una ballena que la lanzó fuera del mar a solo 400 metros de alcanzar su meta en el estrecho de Magallanes. Con el cuerpo completamente roto y solo el 30% de probabilidades de volver a caminar, Patricia Guerra no solo se repuso, sino que volvió a lanzarse al mar, superó un nuevo récord y nos dio a todos una gran lección de voluntad y fe. Esta noche charlaremos con ella. Bienvenidos a esta gran historia. ¿Cómo te sentiste después de todo lo que hay en tu vida, en tu historia, en este accidente que marcó tu vida, casi un año metida en una cama de hospital, rehabilitaciones, miedos? De pronto, ya en tus 50 años, regresar al mar abierto, nadar y darle la vuelta a Nueva York? La verdad de las cosas es que cuando viene este tema de la pandemia y nos meten 2 años, como que hay como que te desprogramas, como que no te reconoces. Y yo sabía que tenía que regresar al deporte. Y entonces, de no poder entrenar como yo entrenaba, de decir, híjole, si esto es cumplir 50 años, sí está rudo. Y entonces alguien llega y me dice, oye, ¿y ya checaste hormonas y ya checaste tiroides? Y es la mejor noticia que me topé en la vida. Entonces dije, claro, esto es un tema de seguimiento. Yo creo que el tema de la creencia es cuando llegues a 50 años, pues entonces hay que empezar a monitorear este tema, pero no tu vida se acaba. Claro. Y entonces tomamos las riendas en el asunto y empieza mi rendimiento a ser como el que era cuando crucé Canal de la Mancha, cuando hice todos los dados habidos y por haber, y es cuando decido de ahí sacar la causa de 50 más 1, 20, 23, diciendo, si yo puedo, cualquier mujer puede. Y entonces yo digo, esa es una campaña, va a ser cualitativa, empoderamiento femenino, y es romper ese techo de cristal asumido por nosotros, transmitido a otras generaciones, que era lo que más miedo me daba. Y a raíz del primer nado, que fue Estrecho de Gibraltar, que fue parte de todo esto, empezamos a recibir cualquier cantidad de mensajes de, no tienes idea lo que hiciste en mi vida, porque hoy sé que yo, a mi edad, ¿no?, puedo volver a perseguir un sueño, puedo seguir soñando. Yo sí me creí esa creencia. Entonces, era el éxito total de la campaña porque era tomar las riendas de tu vida en tus manos y tú decidir hacia dónde querías ir. Yo llevaba 6 años en lista de espera para Gibraltar. Yo dije,
a los 51 años me voy a retirar como nadadora de aguas abiertas, ya no en esa demanda tan grande de hacer una travesía, recaudar los fondos, llevar toda la campaña, vender la campaña, lograr los fondos, entregar los fondos, que así duré 20 años, y aparte entrénale y aparte sé mamá, y entonces fue cansado. Y entonces yo dije, pues ya no se me dio Gibraltar, y de repente yo quería cerrar mi carrera con la Vuelta a Manhattan, y de repente me dicen, hay un lugar en Gibraltar, en un tándem de 3 nadadores mexicanos, y puedes ir. Y yo, ¿y cuándo es la fecha de Gibraltar? 3 semanas antes de Nueva York. Y dije, así era, va a ser un entrenamiento para Manhattan, y entonces está perfecto. Y yo dije, 6 años en lista de espera, que se dé el año en el que yo pienso retirarme, seguramente hay un regalo muy grande. Y como regalo muy grande y sorpresa, fue el récord mundial. Pero de repente nos enfrentamos a un estrecho de Gibraltar donde rompemos el récord mundial a una nadadora de 21 años y le sacamos 10 minutos. ¿Cuál fue el récord? El récord, nosotros hicimos 2:47. ¿Horas? No, 2:43 y el récord era 2:53. 2 horas 53 minutos. Llegamos, fue una locura. Parecía que todo iba a estar en contra. Nos dijeron que teníamos que comer cada 45 minutos porque si no nos iba a pasar la corriente. ¿Y que qué, no... viene una lanchita a tu lado dándote de comer o cómo Sí. es la onda? Venía Nora Toledano, ¿no? Que gurú de las aguas abiertas de este país, que es mi entrenadora, en una lancha al lado, y era la que nos daba de comer, y una lancha enfrente de la Asociación del Estrecho para darnos el rumbo. Acaba de cumplirse la primera hora y ya hicieron el primer abastecimiento. Van muy bien, todos de buen ánimo. Entonces, pues llegas del otro lado y dices, gracias. ¡Un video! ¡Bien paso! ¡Felicidades! Nora Toledano Cadena, en 2019, se convirtió en la primera mujer latinoamericana y quinta del mundo en completar el reto de los 7 mares, la prueba más exigente de la natación en aguas abiertas. Es la segunda mexicana que ingresa al Salón de la Fama de la FINA, reconocida por cruzar 11 veces el Canal de la Mancha. Ella es la entrenadora de Patricia Guerra. Fue increíble, fue una experiencia increíble. Bueno, el proceso de entrenamiento, te puedo decir, Patti es la persona más disciplinada, más entregada, más comprometida. Entonces, todo el entrenamiento fue de 10. Es un nado retador, pero a la vez es un nado, amigable, por decirlo de alguna manera, ¿no? El lugar es muy bonito donde llegas a esperar el cruce, cruzas de un continente a otro, eso es muy emblemático. Y bueno, pues estuvimos a la espera del cruce pocos días. Realmente fuimos muy afortunadas porque en Gibraltar, cuando hay viento de levante, imposible salir en una semana, 10 días, ¿no? Y yo había platicado con todo el equipo y con Patti que pues había ese riesgo en este proyecto, en Gibraltar, de tener que esperar varios días hasta que pudiéramos salir, que tuviéramos la famosa ventana, que es cuando hay un momento, o sea, tiene que coincidir los días propicios para salir con una ventana de buen clima, ¿no? Y determinado tiempo, calculando el tiempo que les puede llevar a hacer el cruce y la navegación de regreso pues es el cruce de España a Marruecos. Llegas a la costa de Marruecos, tocas y tienes que regresar luego navegando a Tarifa, España. Hay una zona muy difícil donde aquí se junta el Mediterráneo con el Atlántico, entonces hay una zona como de corriente, oleaje, como que no entiendes de dónde viene, ¿no? Y ya que pasamos un poquito la separación de la costa, empezamos a tomar rumbo hacia Marruecos, siempre siguiendo al barco guía y con el barco escolta donde iba yo acompañándola y a todo el grupo con el que nadó. Pues bueno, empecé a ver mi reloj y empecé a ver el avance y pues no lo podía creer, ¿no? Íbamos muy bien, en muy buena velocidad.
¿qué tanto te empoderó, qué tanto quitó de tu cuerpo y de tu mente esta depresión? Porque claramente era una crisis de los 50. El haberlo conseguido y el decir, no, pues ahora sí, o sea, no nada más si puedo, quiero más. Mira, yo tenía muy claro que yo me quería retirar, o sea, de ser una nadadora de aguas abiertas, ¿no? Armando campaña y todo, a los 51 años. Eso no se movió del lugar. Me empoderó en decir, oye, jamás pensé que en mi vida podía romper un récord mundial. Jamás. O sea, romper un récord mundial no se rompen todos los días. A la mitad del cruce, yo veo mi reloj y veo menos de 1 hora y media, la mitad del cruce, que no lo podía creer, que les digo, no les digo, puede ser bueno, puede ser malo, porque se van a confiar, ¿no? O al revés, o a lo mejor van a empezar a meterle más y se truenan, pero bueno, todo fue muy bien, y al final, pues, logramos el aterrizaje en la costa de Marruecos, pues con un excelente tiempo, que fue un récord tanto femenil de toda la historia, de todos los cruces de Gibraltar, fue récord de mujeres y también fue un récord de mexicanos. Cuando haces aguas abiertas, realmente tu objetivo es cumplir el recorrido, cumplir la distancia, pero nunca te pones en la mente así de voy por un récord, porque las aguas abiertas es un reto que dependemos mucho de la naturaleza, de las corrientes, del oleaje, de las mareas, del viento, ¿no? Entonces, muchas veces sabes que vas a decir, hoy voy por mi mejor tiempo y las condiciones no te permiten hacerlo, ¿no? Entonces, aquí pues fue algo muy bonito porque el grupo entró con mucha humildad, pensando en solamente completar el cruce y tener realizado un cruce de los más emblemáticos de aguas abiertas a nivel mundial, pero además terminarlo con un récord pues es algo muy importante como mexicanos, pues bueno, como un atleta de este deporte de aguas abiertas, que aparte tuvo una repercusión a nivel mundial, ¿no? Fue súper bonito que en la tarde, ya que habíamos regresado a Tarifa, empezamos a recibir felicitaciones, y ya cuando la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar nos confirmó que había sido récord, bueno, increíble, ¿no? Todas las felicitaciones a nivel mundial, y pues sí, eso es un logro muy, muy importante para Pati como mujer y como mexicana. O sea, la imagen que venía a mi cabeza era todos estos Juegos Olímpicos que veo y todos los mundiales que veo donde se rompen los récords mundiales, la cara de ver la pizarra, ¿no? La pantalla del nadador o del corredor y ver tu tiempo y decir, ¿qué es esto? O sea, tienen que combinarse tantas cosas y tiene que haber tanta magia en ese preciso momento. Sí. Híjole, ¿qué dices? Da gracias. Y me costó trabajo y yo decía, ¿cómo? O sea, un récord mundial. Llegué con Nora, que yo creo que es la que más me puede aterrizar, y le dije, ¿cómo asimilas esto? Y me dijo, a ver. Yo siempre digo que el mar compensa, y también lo he platicado con Patti, ¿no? Le digo, también las aguas abiertas, todos los nadadores en algún momento tenemos nuestro nado perfecto, ¿no? Con nuestro equipo perfecto, con las condiciones perfectas, y pues ahora Gibraltar para ella fue su nado perfecto. Estabas acostumbrada a que todas tus travesías iban al doble con una corriente en contra, y tú asumiste que nadar aguas abiertas era tener corriente en contra y dar soluciones todo el camino. Esta fue a favor. Y así como hay corrientes en contra en la vida, hay corrientes a favor en la vida. Y esta era para ti. Entonces dije, tengo que agradecer. Claro que llegué a Manhattan hiper empoderada, no con este rollo de Pero además no había tiempo que perder, porque era 3 semanas antes, o sea, todavía no acabas de descansar del Estrecho de Gibraltar, cuando ya te tenías que estar tirando al agua, en un agua helada, por cierto, en Manhattan. Y muy loco, porque Manhattan es una travesía donde tu embarcación no puede ir cerca de ti, porque hay mucho tráfico de embarcaciones. Alrededor de Manhattan, que son unas aguas que hay muchas cosas hay mucho peligro, porque no nos ven, somos un puntito
en el agua. Entonces dejan un kayakista, que es el que te da de comer y el que te da la ruta. Los nadadores saben que has puesto su vida, que ellos están poniendo su vida en tus manos. No me preguntó nada. Me puso su vida en mis manos, vamos. Y eso es algo especial. Aquí en el rebasón de México a Honduras. Va súper fuerte, Patricia, súper fuerte. Súper picuda. Y es, hola, mucho gusto, me llamo Patricia Guerra. Yo me llamo Alejandro Arévalo y soy mexicano y yo soy tu kayakista, ¿no? Habíamos tenido contacto en WhatsApp, así como de, oye, ¿y cómo ves? Pero no nos conocíamos físicamente. Sí. Me mandó un email, pero ya había revisado su aplicación y vi que era mexicana y ya con eso yo mismo me apunté. Me habían contado que era muy fuerte, que muy dedicada y ella es de ese nivel, es fuertísima, dedicada, es completamente, se me hace a mí completamente diferente dentro del agua que de fuera. Dentro del agua es una máquina, una máquina. La mayoría fue preguntas que yo le estaba haciendo a ella, que ¿qué esperaba del nado? Porque bien dices que no es exactamente una competencia uno contra otro. Le quise preguntar qué es lo que quería, qué es lo que buscaba algún tiempo, buscaba que sea un paseo de la ciudad, alrededor de la ciudad de Nueva York. No, quería nadar, su abastecimiento, qué tomaba, qué iba a tomar, qué tan seguido, dónde me quería, qué podríamos mejorar para hacerlo un poco más rápido. La parábamos creo que cada media hora para tomar un líquido, un carbohidrato, algo de nutrición y hidratación. Y entonces, Nora me dijo, no tiene caso ir, si va Tamara, que vaya Tamara en la embarcación, que ella prepare la comida, se la dé al kayakista y tú comes. Y es así que se decidió que la entrenadora y acompañante en todas las travesías de Patricia Guerra no la acompañara a Nueva York, cosa que generó naturalmente un enorme estrés en la nadadora porque la única vez que su entrenadora, a quien consideraba casi como un amuleto, no la acompañó, fue en su nado en el estrecho de Magallanes, que sería sin duda no solo una experiencia muy traumática, sino muy difícil de superar. Y en Magallanes hubo un accidente que marcó mi vida. Y hoy esa ballena es una bendición en mi vida, pero en ese momento no era. Y me costó muchísimo. ¿Qué significó para ti como su entrenadora no poder acompañarla a Magallanes? Hijo, qué buena pregunta. Fue un momento difícil porque por supuesto que yo quería estar con ella y acompañarla. Yo estaba pasando por un momento familiar difícil, ¿no? Y tenía que poner todo en la balanza. Para mí el reto de Magallanes, en ese entonces yo no sabía nada de Magallanes y tenía como que dedicarle tiempo, estudiar, a lo mejor hacer un viaje de prospección y todo. Y en esa época, pues bueno, puse en la balanza y le di prioridad a mi familia, pero pues sí para mí fue difícil. También cuando supe lo que le había pasado, el accidente, pues más sentí así como pues muy difícil, ¿no? Porque sí quería estar a su lado y piensas mil cosas por tu cabeza, pero bueno, afortunadamente ella regresó a México, estuvo bien, superó esa parte que yo sé que también le dejó a ella como muy marcada, pues a todos, ¿no? A lo mejor miedos. Realmente no hemos platicado esa parte ella y yo, ¿no? Pero yo, si me pongo en su lugar, yo creo que después de lo que le pasó, hubiera a lo mejor ya nunca vuelvo a intentar un nado de aguas abiertas, ¿no? En Chile, el nado a través del estrecho de Magallanes era la próxima meta en la carrera de Patricia Guerra, que iba en ascenso. Pero las malas condiciones climáticas y una decisión atropellada la llevarían a vivir uno de los momentos más complicados de su vida. Era el año 2007. Patricia Guerra había cumplido la proeza de cruzar el Canal de la Mancha sin percance alguno. Entonces se puso el reto de cruzar nadando el estrecho de Magallanes, entre Tierra de Fuego y Punta Delgada. Fueron meses de arduos entrenamientos para soportar condiciones extremas de aguas heladas y a punto de tocar la meta, la nadadora fue lanzada al aire por el coletazo de una ballena que la sorprendió en su trayecto.
no le dimos importancia al tema de la fauna marina porque no revisamos bien el tema. Y otra, lo que yo utilicé como aislante de frío fue grasa de lobo marino. ¿Y eso qué? ¿Atrae a las ballenas? Pues eso comen. Entonces, como dice Moni, mi pacer, pues te pusiste de carnada humana. Nunca existió alguien en ese equipo que me dijera, No hagas eso. aguas. Y yo la verdad es que no sé si tenía soberbia, no sé si fue irresponsabilidad, no sé qué fue. El momento es a 400 metros de llegar. A ver, dentro de todos esos errores fue, mi día era el 11 de enero. Salimos a nadar el 10 porque el 11 ahí iba a venir un temporal y no iba a haber condiciones para cruzar. Sumarme al 10 de enero era sumarme a la embarcación de otro nadador, es decir, una embarcación, 2 nadadores. Tú jamás puedes salir a nadar si no traes tu embarcación contigo. Porque la embarcación tiene que tomar una decisión, ¿con cuál me voy? Porque a Moisés ni lo conocía. Llegué y lo conocí ese día en la playa y dije, pues es Moisés, ¿no? ¿Quién es Moisés? ¿El que manejaba en la No, embarcación? Moisés era el otro nadador al que yo me sumé. Y entonces, la decisión que toman los entrenadores es, la embarcación va a ir con el nadador de adelante y le va a dar rumbo al nadador de atrás. Estás viendo que se avecina un temporal, que la Armada chilena dice, oigan, esto ni los nadadores chilenos lo hacen. O sea, como ¿por qué lo van a venir a hacer una chava mexicana de clima cálido, pero decide hacer esto, pero ¿de qué me hablas? Y entonces ves, o sea, ya venían olas de 4 metros, vientos de 80 kilómetros por hora, donde aquí se caen los espectaculares y allá era de, pues he decidido salir a nadar. O sea, había que romper muchas cosas para salir a nadar. Y aparte, sin embarcación. Y ese fue un error. O sea, no hubiéramos salido. Y hoy te puedo decir que no hubiera pasado nada. Pero ¿cómo recuerdas el momento? Ok, salimos a nadar. Moisés, un nadador que había estado entrenando ahí, más joven que yo, va adelante, la embarcación se va con Moisés. Yo venía escuchando un silbato para que yo supiera hacia dónde nadar. Logro pasar a Moisés como a la mitad del estrecho y veo que la velocidad de sus brazos ya es muy lenta. Eso quiere decir que el cuerpo estaba enfriándose, concentrando calor en órganos vitales, se olvida extremidades y es más complicado moverla. Paso a Moisés. En ese momento empiezo a respirar del otro lado, que rara vez respiro porque nada más respiro de un lado que está mal, pero bueno. Y veo a la Armada chilena formada a donde yo tenía que llegar. O sea, ya esperándote. Me acuerdo que estábamos en la playa y el mar estaba súper picado. Entonces, antes de salir, nos llevaron como como en lanchitas al buque de guerra. Y no sé, tal vez alguien tuvo que haber visto que era un poco riesgoso ahí, porque me acuerdo que en el buque yo estaba no en el buque, en la lanchita estaba muy divertido porque las toninas, las del accidente, nos pasaban por abajo y se veían y nos salpicaban agua. Digo, ya viéndolo en retrospectiva, como que me puedo dar cuenta que eso tal vez era como un aviso. Dije, ya llegué, 400 metros son 7 minutos en una alberca. Se va la embarcación hacia un buque de guerra a dejar a Moisés y en eso llega un banco de toninas, ya no escuchan, propela, me da un aletazo giro en el aire, caigo, escucho que truena todo mi cuerpo y en ese momento me sumo y ahí es donde yo la veo. Y entonces, de lo único que me acuerdo clarísimo es que cuando la vi dije, te cae que me pegó una ballena. O sea, para mí era increíble de no, o sea, ¿qué? Y en ese momento me vuelve a girar y entonces ahí es donde el tren superior se queda, el tren inferior se va con el impulso y las fracturas son de desprendimiento. Salgo, cuando pasa todo esto, ellos me ven salir del agua, algo le pasó, dejan a Moisés, regresan por mí, llega Coco y me dice, ¿qué pasó? Le dije, no sé. Pero tú te podías mover. Yo podía mover mis piernas así. Me dice, haz una sentadilla, no podía hacer una sentadilla y en ese momento abandono la travesía. Me acuerdo que fue muy complejo y muy duro. Y me acuerdo que escuché un grito desgarrador y era de mi abuela. Y mi abuela empezó a gritar, mi hija, y yo dije como, mi hija, mi mamá. Entonces solo seguía a mi abuela corriendo. ¿Pero por qué tu abuela gritaba, mi hija, qué vio? Yo creo que le avisaron a ella
que había pasado algo. Yo creo que le habían dicho que tuvo que abandonar la travesía, que es algo que mi mamá en la vida hubiera hecho si no hubiera sido por un accidente. Me meten a bañar, tu cuerpo está congelado, no tienes dolor. Al día siguiente me trato de parar y no podía. Y entonces Daniel, mi hijo, que dormíamos en una casa que rentamos. ¿Qué edad tenía Daniel? Cacho tenía 8 años. Le digo, Cachito, háblale a Coco. Me acuerdo que fue como un momento muy duro porque como niño chiquito realmente no entiendes. La verdad, fue un periodo de tiempo como muy duro. Y estos traumas, múltiples traumas que se generaron, creo que como mecanismo de defensa lo bloqueé completamente. De esa magnitud fue el trauma que realmente está bloqueado y enterrado en algún lugar de mi mente que me encantaría poder decirte cómo fue ese momento, pero la verdad es que no me acuerdo. Llega Coco y le digo, no me puedo mover. Dice, ¿cómo? Le dije, no me puedo mover. Dijo, vámonos a un hospital. Llegamos al hospital, sacan radiografías y me dicen, tienes 2 vértebras de la columna rotas, fisura de pelvis y cadera y cada rodilla rota en 4. Y yo decía, no puede ser. Pero me acuerdo que fue como muy caótico mi mamá querer regresarse y todo el equipo querer regresarse a México y no nos dejaban regresar porque no sabían si tenían que operarla ahí mismo en Chile. En ese momento, Patricia Guerra decide regresar a México para ser intervenida por sus médicos en su país, bajo un tratamiento de reconstrucción ósea que la mantendría 4 meses en el hospital, previos a una recuperación que tardaría 4 largos años, en los que a la nadadora le dieron solo el 30% de probabilidades de volver a caminar. En aquel momento, perdió toda movilidad. Y ese tema de no te puedes mover, yo creo que fue lo más duro, porque al dolor te acostumbras. O sea, yo sentía como si todo el tiempo me apretaran el cuerpo muchísimo, pero me acostumbré. ¿Cómo recibes esta frase? Tienes el 30% de posibilidad de volver a caminar. Con mucha culpa, mucha culpa. Dije, a ver, por yo perseguir un sueño, me llevé entre las patas los sueños de Daniel. Yo quería como estar con mi mamá y mi mamá lo único que podía hacer era estar en cama o en silla de ruedas. Entonces fueron momentos muy duros. Muy traumático para ti además ver a tu mamá tan vulnerada, ¿no? Justo, más porque siempre la había visto como este ser humano invencible que no le pasaba nada, cruzó el Canal de la Mancha y como si nada y seguía ahí. Y entonces verla en una cama sin poder moverse definitivamente, o sea, generó sí bastantes traumas. Me sentía la mujer más egoísta. Era una irresponsabilidad. Todo el mundo decía, oye, lo que estás queriendo hacer, la gente se muere. Tienes un hijo, en ese entonces, Daniel, de 2 años. Y yo decidí nunca escuchar eso, ¿sabes? Y ahí, cuando sucede eso de tienes 30%, todos esos comentarios, ¿haz de cuenta que los guardé? ¿No? Te vinieron como una entonces, avalancha. Claro, y dije, ¿cuántas veces no me lo dijo la gente? Y yo a sentirme profundamente culpable. Y dije, a ver, tengo 2 opciones, güey. O me compro esta historia, cobro el endoso del seguro, ¿no? Y me compro el mejor pretexto para no hacer nada durante toda mi vida. O agarro y vuelvo a hacer lo que yo quiero hacer, me vuelvo a agarrar de donde me agarré y empiezo a construir algo u otro sueño en mi cabeza. Había crisis donde no me podía mover, y entonces eres como esclavo dentro de tu cuerpo y esa es la sensación más horrible del mundo, porque tu cuerpo se quiere mover. Estuvo en cama, ¿no? Estuvo varios meses que no podía caminar, moverse, y digo, para alguien como Patti, que es una persona súper activa y hiperactiva más bien, diría yo, ¿no? Muy positiva y siempre haciendo cosas, pues sí fue una etapa muy difícil para ella. Y sí le llevó pues, varios años el recuperarse, ¿no? De este golpe, tanto físico como emocional. Y entonces empecé a gatear, después empecé a caminar bien y ahí fue donde venía toda la rehabilitación, que sí era durísima. Todo tronaba, todo dolía. Pero yo decía, pues es que o me vuelvo a tronar o salgo de esta, ¿sabes? Y ahí aprendí algo que en mi vida ha sido un gran tesoro, y es no darme opciones en la vida.
Patricia Guerra, con mucha decisión, reinició poco a poco una recuperación a base de terapias de rehabilitación, mucho esfuerzo, paciencia y sobre todo voluntad, que la llevó a competir meses después en un Ironman en Brasil. Y además tienes que entrenar, y además tienes que chambear, y además tienes que ser mamá. Ahí fue muy complicado, gracias a Dios estaba mi mamá y estaba mi papá. Mi papá llevaba a Daniel a la escuela y lo traía, y mi mamá llegaba y sí, me ayudaba, había algo de comer. En el accidente es como muy complejo porque no solo es la persona la que se accidenta y la que sufre, sino todos alrededor, todo el núcleo alrededor sufre y padece La gente que te conoce solo como nadadora o como una mujer muy altruista o como quien fue la directora general de la Fundación IMSS en algún momento, porque también te dedicaste a eso durante un tiempo de tu vida, no sabe lo que la figura de Daniel representa en tu vida. Las circunstancias en las que te convertiste en mamá y las decisiones que tomaste a partir de ser mamá. Mira, Daniel llegó a ser, Daniel es un gran maestro en mi vida. O sea, si alguien vino a enseñarme lo que es ser valiente, es Daniel. Daniel tiene 24 hoy. Daniel fue el motor de todo. O sea, yo siempre he tratado de ser como muy congruente. Yo decía, la única forma de enseñarle a Daniel cómo se persiguen los sueños, pues es así. El Canal de la Mancha era un sueño que había vivido en mi cabeza 15 años. Y valía más la pena decirle, tú eres el motor y la motivación a todo esto. Nunca lo intenté por ti. Y mandarle esa carga morada a Daniel y decirle, oye, tú persigue los tuyos, en lo que estamos juntos, viviendo juntos, combinémoslo. Y entonces era de mamá y entonces el bullying en la escuela de tu mamá nada, donde hay tiburones. Tu mamá se la va a comer un tiburón o tu mamá se puede morir en estas cosas. Y yo la verdad es que antes de eso nunca lo había pensado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de enseñarle a tu hijo que aunque estés en el mar no hay tiburones? Un día en un nado en Acapulco nos metimos mucho mar adentro, yo tenía que hacer un entrenamiento largo y en mar abierto, en medio de la nada, le dije, vente. ¿Cómo? Tenía, Cacho, 6 años. Entonces mi mamá se metió y yo traía toda esta ansiedad de no, los tiburones, ¿qué va a pasar? Y me dijo, aviéntate. Y yo, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a aventar si estamos en mar abierto? Y me dijo, aviéntate, no pasa nada, para que veas lo que es. Entonces, si bien sí existía como toda esta, o sea, todos estos riesgos, mi mamá al menos lo que me transmitía es que no era nada inseguro. Y entonces era empoderar a Daniel así, convivencias de él mismo. A lo mejor sí una educación diferente, pero era como que la que mejor me funcionaba a mí, junto con lo que vivía yo con Daniel, ¿sabes? Su papá, un papá presente, ¿no? Y le dio ese equilibrio. Pero pues al final ser mamá es algo que siempre le ha apasionado y le encanta, entonces como para no perder estos tiempos conmigo, decidí que íbamos a ir al cine. Entonces en el cine, como por cualquier cosa, me agarraba la pierna y se quedaba dormida mientras yo veía la película y yo tenía que despertarle y decirle como, ya acabó, vámonos. Y claro, todo cambió con el accidente. Cuando pasa el accidente, Daniel entra en un proceso muy complicado. Empieza a no querer ir a la escuela. No sé, creo que un golpe de realidad para todos de que esos riesgos están presentes y pasan. Me dijo, prométeme que no vuelves a nadar aguas abiertas. Le dije, te lo prometo. No, Moni, ni lo pensé. No, bueno. Al final sí lo hablamos porque somos muy cercanos y se lo dije, como de lo nervioso que estaba y el miedo que tenía, porque a lo mejor el accidente pasa 1 en 1.000.000, pero no quita que ese 1 en 1.000.000 ya pasó. Entonces yo le decía, vuelve a hacer lo mismo. O sea, termina siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de volver a hacer un nado así? Pero no se lo cumpliste. Espera. Pasa, y entonces yo le dije, no voy a cruzar, voy a costear. Pasaron 13 años del episodio en el Estrecho de Magallanes y la nadadora recibió la oportunidad de hacer un nado emblemático en México, pero tenía que ir mar adentro y romper la promesa que le había hecho a su hijo. Y un día llega Nora Toledano y Mónica Ramírez y me dicen, oye, ¿por qué no cruzamos de Cozumel a Rivera Maya? Nunca se ha hecho,
Si lo logras, va a ser el Canal de la Mancha mexicano, porque no tenemos en México un cruce emblemático. Sí recuerdo, no quería meterse a nadar, ¿no? O sea, realmente, pues hasta inclusive ya cuando podía hacer ejercicio, pues estuvo un tiempo haciendo otros deportes. Y, y bueno, cuando regresó conmigo para platicar este cruce de Cozumel a Riviera Maya, creo que ahí fue su reconciliación con el mar, con el agua, y bueno, lo que iba a ser un cruce fácil, o sea, supuestamente escogimos un cruce fácil para su regreso a las aguas abiertas, ¿no? Nada más tengo un pequeño pendiente, ¿no? Llegué con Daniel, Daniel ya tenía, fue en 2018, Daniel ya tenía 15, 24, 19 años. Le dije, oye, Cacho, fíjate que hay este proyecto. ¿Y lo quieres hacer? Pues sí. Entonces, si bien yo tenía muchísimo miedo, sé que ella también estaba nerviosa, yo dije, no hay forma de que yo le diga, no, no hagas esto, no quiero que hagas esto, porque al final es tu sueño y lo vas a cumplir y lo vas a lograr. Me dijo, no solo te apoyo, sino quiero ser parte del crew. Todo lo que quería en la vida. Cacho arriba de la embarcación, con una actividad que era los mensajes del pizarrón, que era lo más chistoso que había. Pues en la pizarra realmente era de escribirle mensajes, como normalmente se le pueden escribir cosas de 30 minutos para el abastecimiento o ya vemos tierra. Fue la primera vez que pude como ser parte de este equipo y acompañarla. Pero se tomó mucho su papel de ir a cuidar a su mamá, ¿no? O sea, claro que sus amigas que estuvimos ahí, bueno, aparte entrenadora, como amiga, Mónica Ramírez, Edna Llorens, que también pues sabíamos todo, por supuesto que sí, aunque no lo habíamos platicado en sí, pues todas percibíamos en el ambiente eso, ¿no? Entonces pues era además contener a Cacho en la embarcación y que él también se sentía como con la responsabilidad o con, pues sí, de cuidar a su mamá, ¿no? Y yo creo que el estarla viendo a la vez le daba tranquilidad y a la vez yo creo que lo impresionaba porque aparte nos tocó un día muy difícil, te digo, con lluvia, con olas, con viento. Bueno, lo que iba a ser un cruce fácil, o sea, supuestamente escogimos un cruce fácil para su regreso a las aguas abiertas, ¿no? Pues en ese cruce nos pasó todo, ¿no? Lo platicamos, nos llovió, hubo sol, salió arcoíris, hubo olas, hubo corriente, tuvimos una corriente, o sea, totalmente atípica. Y fue un día caótico, hubo momentos de lluvia completamente. Fue uno que tenía que durar 5 horas y terminó durando casi 11. Mi mamá siempre se sobreentrena para todas sus travesías y yo creo que después de esa todavía más. Entonces, realmente cuando estaba nadando sí se veía cansada y entonces eso fue como muy duro volverlo a ver. Y entonces logramos hacer esa travesía. Y ahí es donde ya sigo nadando y digo, voy a seguir nadando. Esto fue como un ejemplo muy fuerte para Cacho también y para todas, ¿no? De que pues cuando te caes te vuelves a levantar y sigues adelante. Yo creo que para Pati, de alguna forma decirlo de alguna manera, una metáfora, lo que le pasó en Magallanes fue una caída, por decirlo, y se levantó y siguió adelante y ahora pues lo culmina de una manera muy bonita con el nado de Gibraltar y el nado de Manhattan, ¿no? Y entonces 3 días antes de empezar a nadar Manhattan, empecé con el fantasma de, híjole, la única vez que Nora no estaba, como si fuera mi amuleto de la suerte, que al final pues sí se convierte en eso también tu entrenador y te da esa seguridad de decir, aquí estoy, ¿no? Y hemos vivido muchas cosas, 20 años entrenando juntas, y dije, ¿y si pasa algo? ¿Y si vuelve a pasar lo de Gibraltar? Hasta que dije, a ver, no, ya, tranquila. ¿Necesitas a Nora cerca? De todas maneras no la verías, más que a ratitos. Haz que esté. Tú haz en tu cabeza que esté Nora Toledano. Y bueno, de alguna manera yo sabía que en Manhattan, que es un nado que la organización, o sea, es la New York Open Water, organiza, y sabía que estaba en muy buenas manos, con un kayakista amigo mío mexicano que se llama Alex Arévalo. Sí. Él pues, prácticamente apoya a todos los mexicanos que hemos ido a nadar a Nueva York.
Y cuando le dije que Patty iba a hacer Manhattan, me dijo, yo le dije, te le encargo así, ¿no? Te le encargo muchísimo, Alex. Me dijo, claro que sí, yo le kayaqueo y yo la cuido. La veíamos feliz, la veíamos emocionada y todos también estábamos emocionados y felices, pero también era del decir otra vez, ay, ya volvieron toda esta lista de riesgos. Y así fue un súper cruce, porque generalmente se juntan 3 ríos y siempre el Hudson, que es el último río, traes corriente a favor, siempre, pero viento en contra. Y esto lo que hace es que haya muchas olas y que sientas que no avanzas, aunque sí vayas avanzando, pero psicológicamente es complejo. Sí. Cuando entramos al Hudson, yo siempre llevo la bandera de México en todas mis embarcaciones y si no hay bandera de México, no salgo a nadar. El kayak, ¿no? Y entonces la pusimos al kayak. Tuvimos una bandera, tamañona. Bandera de grande. México. Llevabas Era. la bandera de México en el kayak. Sí. Y Ella bastante dice que grande, si que no- yo les pido que me traigan una de este tamaño. Me trajo una de los niños héroes, ya tamañona, pero se veía linda. Y entonces yo veía perfectamente bien para dónde iba el viento. Y dije, ahorita que lleguemos al Hudson, claro que la bandera se va a voltear, ¿no? Y va a ir en contra. Pues sí se volteó, pero con viento a favor. Entonces traíamos corriente a favor y viento a favor, y entonces ya no había tantas olas, ya no estaba tan choppy. No siempre, esta es la cosa, a veces qué bueno que así lo recuerde, pero por más de una hora fueron en contra. Corriente fue en contra y ella le tuvo que batallar en contra para seguir el esfuerzo hacia la meta, sin tener que parar, sin tener que esperar, sin tener que gastar toda su energía pues, batallando contra la corriente, la corriente siempre va a ganar. Pero eso fue parte de la estrategia que habíamos hablado, de irnos a la orilla donde hay menos corriente, pero también no hay la profundidad que necesita uno, solo tenía 1 metro a ciertas partes, pero allí lo pudimos avanzar más. Y el último abastecimiento, me dice Alejandro, si le metes, hacemos menos de 8 horas. Y romper la barrera de 8 horas en Manhattan es bastante digno. Y nada más me volteé y le dije, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y me dijo, estoy seguro. No, pues como si no hubiera un mañana, güey. A mover los brazos y las piernas y logramos parar el reloj en 7:53. ¡Bravo, gorda, bravo! ¡Bravo, gorda, bravo! ¡Menos de 8 horas! Y tengo un silbato, ella lo oye, se da cuenta de dónde está, y ya llegando allí, nos dimos el high five, me dio las gracias, le pregunté si quería dar otra vuelta, dijo, pues órale, vámonos. Pues la verdad sentí muchísima emoción. No sé, hay un video que está como parada ella solita y todos le están aplaudiendo. Y se ve que hay personas alrededor que no tienen ni idea de lo que está pasando, solo están en Nueva York y alguien les grita, es que acaba de darle la vuelta a Manhattan, y solo se ve mi mamá, que me da mucha ternura ese video, como parada con pena de que le están aplaudiendo, pero nadie deja de aplaudir en ese video. She can swim around Manhattan for 8 hours. Entonces, tanta magia y tanta bendición en este año, pues es el mejor regalo de la vida, hija. O sea, yo seguramente voy a seguir nadando. Igual y ya no hay campaña, igual y ya no hay todo este rollo, pero pues el agua siempre va a estar ahí conmigo. Pero ya no de esta forma. Me toca a lo mejor pasarme backstage, armar campañas de recaudación de fondos para otras nadadoras que vengan. Sí, porque tú siempre has sido una nadadora con causa. Y es que Patricia Guerra inició nadando en 2007 a favor del cáncer cérvico-uterino,
atravesando las bahías de Huatulco con el objetivo de que las mujeres de las zonas rurales bajaran de la montaña para revisarse ginecológicamente, y lo logró. Luego, en el 2008, vino el nado en favor del cáncer de mama, donde cada brazada fue una mastografía para Oaxaca y Quintana Roo. De ese nado se desprendió la compra del primer mastógrafo en Cozumel. En 2009, Patricia nadó mar abierto para recaudar fondos para poner la primera piedra en el Centro Oncológico de Cancún. El nado en el Estrecho de Magallanes sería en favor de la alimentación de los niños de la Sierra de Oaxaca y Chiapas, que viven en pobreza extrema. Aquí hay algo especial que yo no quisiera omitir antes de terminar esta entrevista, y es la motivación también que tuviste en esta última experiencia, que son las víctimas de feminicidio. Víctimas de feminicidio, sí. Admiro profundamente las mujeres que llevan un día, un mes, 1 o 10 años buscando a un hijo desaparecido. Ese es el empoderamiento femenino que yo buscaba dentro del 50+1. Si algo admiro en la vida es a la mujer mexicana, es una mujer de lucha, es una mujer que viene de un linaje, de una raza guerrera, que no se da opciones en su vida y que por un hijo es capaz de todo. Tú y yo lo tenemos muy claro, porque somos mamás. Entonces, ver a estas mujeres que se avientan ese proceso, pues me proyecto durísimo, Moni. Y digo, qué valor, qué dolor y qué necesidad de justicia ante un gobierno que no escucha, ante un gobierno que decide voltear la cara y decir, hay otros temas también más importantes, ¿no? Este tema de violencia en las mujeres, ¿no? Violencia sexual, violencia física, sistemática, que deciden ir a denunciar y que se topan con una fiscalía que lejos de sumar, las cuestiona. Y te voy a decir qué es lo más triste. Los que más ponen en tela de juicio son mujeres. O sea, ya ni hay una empatía. Cierto. Que eso es lo que necesitamos en este país. O sea, sí tener la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona y generar empatía. A lo mejor con un tema de empatía podrían sanar un poquito más ese dolor y ese proceso. Y no existe, Moni. Y lo más importante, a las chiquitas que no crezcan con esa creencia limitante de tú no puedes, tú eres mujer y en este país. No. Que se atrevan a perseguir un sueño, no por un tema de género, sino por un tema de vivir. A lo mejor sí es una utopía lo que te estoy diciendo, pero sí es decir, a ti te dedico el cruce, a ti que decidiste ir a denunciar, y que una mujer empoderada es la única que puede llegar al final de ese proceso, porque si no estás empoderada, es bien difícil, y por eso juzgamos y decimos, sí, pero es que no denuncian. Ante este gobierno, no está fácil, Moni. No está fácil. Créeme que lo sé. Pati, gracias. No, gracias a ti. Gracias por la oportunidad, por la confianza, por recibirnos en tu espacio más íntimo, y por esta historia increíblemente motivadora que yo conocía hace ya mucho y sabía que había que contar. No, Moni, gracias a ti. Gracias por tu congruencia, digo, y sí lo voy a decir. Cuando hicimos Proyecto Sillas Cama en el IMSS, que hoy muchísimas personas usan esas sillas. Y se aprovechan de esa iniciativa espectacular. La principal vocera fuiste tú. Y eso no tiene precio, porque esa campaña subió 50 rayitas cuando ustedes, los medios, nos voltearon a ver. Y a mí me voltearon a ver los medios porque alguien como tú creyó. Y entonces ya tenía yo más credibilidad gracias a ti. Y logramos donar más de 80,000 sillas a los hospitales del IMSS, junto con sociedad civil y empresas.
Pero muchas gracias a ti, porque esta es una historia maravillosa. Muchas gracias.